Muy buenos días nuevamente, hermanos. El Señor los bendiga. Y gracias, hermano Miguel, por esa introducción. Y habla mucha verdad el hermano Miguel, que tenemos ya muchos años de conocernos. Me acuerdo cuando andaba de novio con la hermana Rosa y nos visitaban allá en Alhambra, muchos años atrás. Tantos años atrás que ayer que miré al hermano Miguel y le dije: hermano, ¿todavía vives? Pero aprecio mucho al hermano Miguel y en realidad, hermanos, aprecio mucho la hermandad. No hay, hermanos, disculpe, hermano. No hay grupo más grande con quien asociarse uno que los hermanos y las hermanas en Cristo. Hermanos, es una gran bendición tener una familia tan fabulosa, tan admirable, tan santa, porque deberíamos ser santos, hermanos, Y yo me alegro mucho en ver caras que hace tiempo que no miraba, como el hermano Leiva, el hermano Julio también aquí, que conozco a su padre desde muchos años atrás. A propósito, ¿cómo sigue tu papá, hermano? En recuperación por un... Oh, qué bien. ¿Le pusieron rodillas? Sí. ¿Dos o una? Una, ok. Que Dios me le siga bendiciendo, Hermanos, el tema que me han asignado para esta mañana es: somos el pueblo de Dios. No quiero equivocarme porque creo que tengo otro temita, ¿verdad? Y no quiero intercambiarlos. Y el texto es 2 de Pedro capítulo 2 y el versículo 9. El tema: somos siervos de Dios, hermanos, sugiere que somos parte del reino de Dios. Somos parte del cuerpo de Cristo. Yo creo que quedó claro anoche que cuando uno obedece al Evangelio de Dios, cuando uno obedece el Evangelio, hermanos, cuando uno es bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de sus pecados, esa persona obedece con el propósito, como hablábamos anoche, porque el propósito es importante, ¿verdad? Uno puede bautizarse, inmergirse, pero si no entra uno a las aguas bautismales con el propósito específico, déjeme decirle, yo dudara de mi salvación, Yo no sé de usted, pero yo sí. Hay que entender lo que hacemos. Pero cuando uno es bautizado, una persona es bautizada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo con el propósito específico, hermanos, de recibir el perdón de pecados, algo que muchos grupos allá afuera, los grupos sectarios, los grupos denominacionales no enseñan ni tampoco creen eso. Hermanos, cuando uno es bautizado con ese propósito, uno llega a ser parte del pueblo de Dios. Uno llega a ser parte del reino de Dios. Uno llega a ser parte de la iglesia. Y déjeme clarificar la cosa: la iglesia de Cristo. Dice Hechos capítulo 2 y el versículo 47: y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, la palabra castellana iglesia viene del griego eclesia, que simplemente significa o es definida como aquellos que somos llamados salir del mundo, salir de las tinieblas, salir de lo que éramos antes, de la oscuridad, ¿verdad?, para andar en la luz admirable de su Hijo. Lo interesante de todo esto, hermanos, es que, fíjense, es Dios quien nos llama. Y eso es importante. Es Dios quien nos llama, hermanos, que salgamos de las tinieblas. Y es Dios quien
quien está llamándote a ti si usted no está en Cristo esta mañana. Es Dios. Dijo el apóstol Pablo en una ocasión a la iglesia de Tesalonicenses. Vayan a la segunda de Tesalonicenses. Quiero enseñarles esto, hermanos. Fíjense cómo es que somos llamados. Y esto también es importante. ¿Cómo es que somos llamados? Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leer los versículos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y luego dice, a la cual os llamó mediante vuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea que los cristianos, aquellos que hemos sido llamados, aquellos que hemos obedecido, hermanos, fuimos llamados por Dios mediante su evangelio, mediante su palabra. Así es como Dios llama hoy día. Y déjenme decirles, hermanos, solamente con una S mayúscula, solamente, hermanos, por medio del evangelio es que Dios nos llama hoy día. Tiene que haber la predicación del evangelio. Se tiene que predicar el evangelio. Fíjense que aún el apóstol Pablo se le tuvo que predicar el evangelio. Iba en el camino a Damasco, se le apareció el Señor Jesús y le dijo, Saulo, porque todavía era conocido como Saulo, no era conocido como Pablo. Saulo, dice ahí en Hechos capítulo 9, que él, temblando, Saulo, y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, Saulo, y entra en la ciudad, y se te dirá lo que tienes que hacer. Hermanos, entonces el Señor mandó a Ananías que le predicara el evangelio. Y al acabar de predicarle, le dice a Ananías, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados. Y es interesante, hermanos, que el apóstol Pablo no resistió, se bautizó. O sea que Dios nos llama mediante el evangelio, y solamente mediante el evangelio. No hay otra manera, hermanos. No hay otra manera como el ser humano. No hay otra manera como el hombre, la mujer. No hay otra manera como nadie vaya a ser llamado, si no es por medio de la palabra hoy día. Algo que el mundo sectario, algo que el mundo denominacional no cree. Dios no te va a hablar a la medianoche a voz silencia, ¿verdad? Una vocecita, ¿verdad? No. Dios no te va a hablar por medio de un sueño o una visión. Eso tampoco va a ocurrir. Quizás oigas una voz a la medianoche, o quizás tengas un sueño o una visión, pero yo no sé qué signifique eso, pero algo sí puedo decir: eso no es por parte de Dios. No sé de dónde venga, yo no puedo dar explicación, pero sí puedo decir, no es por parte de Dios, porque Dios no habla al hombre hoy día de esa manera. Dios nos habla hoy día solamente por medio del evangelio. Fíjense en las palabras del Señor Jesús allá en Juan capítulo 6 y los versículos 44 y 45. Vayan al evangelio según Juan y al capítulo 6 y consideren esos dos versículos 44 y 45. Dice
dijo el Señor Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre oyó al Padre y aprendió del Padre, viene a mí. Todo aquel que oyó del Padre y aprendió del Padre, dice el Señor Jesús, viene a mí. Note que para ser enseñados por Dios, hermanos, uno tiene que oír y uno tiene que aprender de Dios. O sea, cuando oímos la palabra de Dios, cuando nos enseñan, cuando nos predican la palabra del Señor, hermanos, es Dios el maestro. No soy yo, no es el hermano, no es nadie más, es la palabra de Dios y es Dios el que nos enseña. Y eso, hermanos, y eso es la manera como Dios nos llama, mediante su evangelio, mediante la predicación de la palabra, esa santa palabra. Y cuando obedecemos su evangelio, hermanos, llegamos a ser cristianos, llegamos a ser hijos e hijas de nuestro Padre Celestial. Pues eso, ¿verdad? Hermanos, es una bendición tremenda llegar a ser hijo e hija de Dios. Llegamos a ser parte del reino de Dios. Llegamos a ser parte de la iglesia del Señor, la iglesia del Cristo, ¿verdad? Porque el Señor añade a los salvos a su iglesia. Y acuérdense, hermanos, el reino de Dios y la iglesia es una y la misma cosa, como hablamos anoche. Yo creo que esto quedó aclarado anoche. Y cuando estamos en el reino de Dios, hermanos, o cuando estamos en la iglesia, llegamos a ser el pueblo de Dios. Ustedes son el pueblo de Dios. El pueblo de Dios aquí ¿qué estamos en Corona? En Corona, sí. Hay el pueblo de Dios en Rialto, hay el pueblo de Dios en Yucaipa. Y quiero decirles, el pueblo de Dios también se encuentra en Alhambra, California. Sin duda. Ahí está el pueblo de Dios también. Fíjense que el versículo que me asignaron, hermanos, para que me desprendiera en el estudio o en la predicación esta mañana, Primera de Pedro, capítulo 2, y el versículo 9, es un bellísimo versículo que describe al cristiano. Un bellísimo versículo que describe al pueblo de Dios, lo que somos nosotros, aquellos que estamos en Cristo Jesús, aquellos que hemos sido bautizados para el perdón de nuestros pecados, hermanos. Los que hemos sido llamados por Dios, que salgamos de las tinieblas, que salgamos de la oscuridad. Vamos a 2 de Pedro capítulo 1 y vamos a leer el versículo 9. 1 de Pedro capítulo 1 y el versículo 9 dice de esta manera: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el versículo 10 también, fíjense: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, antes, hermanos, cuando andábamos en el mundo, no éramos el pueblo de Dios. No lo éramos, pero ahora sí, ¿verdad? 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.
Gloria a Dios por ello, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos alcanzado la misericordia de Dios. La gracia de Dios y la misericordia de Dios. Dos términos claves en la palabra del Señor. Y déjeme decir, no quiero desviarme del estudio, pero muchas veces, hermanos, como aquellos de el cuerpo de Cristo, no entendemos, no podemos ver la diferencia entre misericordia y la gracia de Dios. Dos términos que deberíamos de conocer. ¿Cuál es la diferencia? Pero no tengo tiempo para eso ahorita. Vamos, hermanos, a escudriñar cuidadosamente este pasaje para ver verdaderamente qué es el cristiano, verdaderamente qué es el pueblo de Dios, hermanos. Y ver qué cambios ha habido en el hijo e hija de Dios después que fuimos llamados por Dios. Primeramente, dice el versículo 9, Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. Es lo que somos, hermanos. Linaje escogido. Esto, hermanos, claritamente nos deja saber que somos un pueblo escogido. Ustedes son un pueblo escogido, hermanos. Y Dios, ¿saben qué? Dios es el que nos escogió. Y eso es importante, ¿verdad? ¿Y saben cómo nos escogió? ¿Saben cómo nos llamó? Por medio de su evangelio, ¿verdad? Y acabamos de hablar de eso, ¿eh? Y eso fue cuando obedecimos al evangelio. Y fíjense, hermanos, que durante el Antiguo Testamento, Israel fue el pueblo escogido de Dios. Yo creo que todos estamos conscientes de eso. Dijo Moisés a Israel, al pueblo de Israel, a todo el pueblo de Israel, allá en Deuteronomio, hermanos, capítulo 14, el versículo 2, no tiene que ir ahí, voy a leerlo. Dijo: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, a Jehová, y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Pueblo santo, pueblo escogido sobre todos los pueblos que están en este globo terráqueo, hermanos. Eso fue lo que fue Israel. Hermanos, por el hecho de que Israel fue el pueblo escogido de Dios, fíjense, Dios trató con ellos en una manera muy, muy especial, muy única, muy diferente que todo el otro pueblo que había en aquel entonces. Y con nosotros, el pueblo de Dios, hoy día, Dios también trata con nosotros en una manera muy, muy especial. Déjenme enseñarles, hermanos, el hecho de que Dios trata con nosotros en una manera muy especial. Déjenme enseñarles una amonestación que Dios nos ha dado como pueblo escogido suyo que somos. Vayan a Hebreos capítulo 3 y consideren este versículo. Y verdaderamente deberían considerarlo. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3 y el versículo 12 dice, ¿saben qué dice? Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Esta, hermanos, es una amonestación para el pueblo escogido de Dios hoy día. Es una amonestación para usted y para mí. Y es una amonestación que deberíamos oír y obedecer como pueblo escogido que somos. Y algo interesante, hermanos, por lo menos yo lo encuentro interesante y espero que usted también lo encuentre interesante. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que se apartó de Dios por la desobediencia y la incredulidad, fíjense que nos sirve hoy día a esta iglesia, a estos hermanos que estamos aquí presentes, a todas las iglesias del Señor.
nos sirve hoy día de ejemplo para nosotros, el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Dios que somos, que no permitamos, hermanos, no vayamos a permitir que haya corazón malo de incredulidad en nosotros para apartarnos del Dios vivo. Esta amonestación es seria y es importante. No dejemos que eso acontezca, hermanos. Fíjense que ya que estamos ahí en Hebreos capítulo 3, consideren los versículos 16 y 19. El escritor de la carta a los Hebreos alude a Israel, al pueblo de Dios, que fue rechazado por Dios cuando el escritor hace estas preguntas. Dice, pregunta en el versículo 19, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿Quiénes fueron ellos? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Hace pregunta el escritor. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y quiénes juró que no entrarían en tu reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? La incredulidad. Hermanos, si dejamos que llegue a nuestro corazón la incredulidad, nosotros también podemos ser quedados rechazados por Dios. Es importante, hermanos. Como el pueblo de Dios que somos, en este siglo XXI, hermanos, este ejemplo del Antiguo Testamento, de que el pueblo de Dios no pudo entrar por incredulidad, hermanos, nos sirve de ejemplo para nosotros, para estar constantes, para estar vigilantes, para estar sobre las cosas de Dios, no dejando que la incredulidad, hermanos, se asiente en nuestro corazón, porque eso nos puede causar la salvación. Hermanos, así como Israel, que fue el pueblo escogido bajo la ley mosaica, los cristianos, hermanos, aquellos que hemos obedecido al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hoy día nosotros somos linaje escogido por Dios. Hoy día. Ahora, no solamente dice Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 9, que somos linaje escogido, o que somos pueblo escogido de Dios, sino que también nos dice que somos un real sacerdocio. Usted es sacerdote, hermano Julio. Y fíjense que bajo el Antiguo Testamento, o bajo la ley mosaica, el sacerdocio para el pueblo, hermanos, tenía que haber venido del linaje de Leví. Dice Deuteronomio capítulo 21, el versículo 25, no tienen que ir ahí, se los voy a leer. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Dios, Jehová tu Dios. Dios escogió esa tribu para que fueran los sacerdotes en el Antiguo Testamento. O sea, empezando con el sumo sacerdote hasta el último sacerdote, todos tuvieron que haber venido de la tribu de Leví. Pero Hebreos capítulo 7, el versículo 12 dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y sabemos que hubo cambio de ley, hermanos. Ya no estamos bajo el régimen del Antiguo Testamento. Estamos bajo el nuevo régimen, el Nuevo Testamento. Jesucristo, hermanos, no pudo ser sacerdote según la ley mosaica, porque él no vino de este linaje de David, sino que él vino del linaje ¿se me pasó? Judas, exactamente. Gracias, hermano. Jesús vino del linaje de Judas.
Pero hoy día, hermanos, hoy día, fíjense, puesto que ha habido cambio en la ley, o cambio de ley, y eso aconteció cuando nuestro Señor Jesucristo clavó la ley con sus mandamientos y ordenanzas en la cruz, cuando Cristo murió en la cruz. Hoy día, hermanos, hoy día ya estamos bajo el Nuevo Testamento y esa ley ya quedó abolida, quedó cancelada. Hoy día nuestro Señor Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Gloria a Dios por ello. Fíjense, vayan a Hebreos capítulo 7 y consideren lo que dice el versículo 25-26. Hebreos capítulo 7 y los versículos 25 y 26 dicen de esta manera: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercaron. Y saben que solamente por Cristo Jesús podemos acercarnos a Dios. No hay otra manera, solamente por medio de Cristo Jesús. Viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que en los cielos. Hermanos, la belleza de todo esto, fíjense, la belleza de todo esto, de que Jesús haya abolido en su carne el Antiguo Testamento con la ley de los mandamientos y sus ordenanzas, es que en este nuevo pacto, en esta nueva relación con Dios, hermanos, todo cristiano, y si usted está en Cristo Jesús, todo cristiano llega a ser un sacerdote. Todo cristiano, hermanos, somos un real sacerdocio, como el pueblo de Dios que somos. Y algo interesante, ¿qué significa todo eso para nosotros, hermanos? Hermanos, eso significa que igual como los sacerdotes del Antiguo Testamento, que pudieron ofrecer sacrificios en alabanza ante Dios, nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, el pueblo que Dios ha llamado, hermanos, nosotros también podemos ofrecer sacrificios de alabanza a Dios. Y quizás diga usted: ¿a poco necesito comprar mi carnero, mi chivo, mi becerro para ofrecer a Dios? No. Fíjense, déjenme enseñarles un pasaje interesante que nos autoriza ofrecer sacrificios espirituales de Dios como pueblo de Dios que somos, como real sacerdocio que somos, como sacerdotes que somos en el Nuevo Testamento, que tenemos autoridad para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Vayan a 1 de Pedro capítulo 2 y consideren el versículo 5. 1 de Pedro capítulo 2 y el versículo 5 dice de esta manera: vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Hermanos, estas son palabras para el cristiano, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Se fijaron cómo dice este versículo 5 que acabamos de leer? Dice a mediados del versículo: para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y quizás pregunte usted: ¿qué son esos sacrificios espirituales? Qué buena pregunta, ¿verdad? ¿Sabe usted qué son esos sacrificios espirituales? Como pueblo de Dios que somos, hermanos, ¿en qué manera ofrecemos sacrificios espirituales a Dios? Bueno, como pueblo de Dios, hermanos, todos deberíamos estar ofreciendo sacrificios espirituales a Dios. Vayan a Romanos capítulo 12 y consideren el versículo 1. Romanos 12:1
Dijo el apóstol Pablo por inspiración. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea que todo lo que hacemos, hermanos, en servicio a Dios, ponga atención, todo lo que hacemos en servicio a Dios es un sacrificio espiritual. Cuando ayudamos al hermano que está necesitado, eso llega a ser un sacrificio espiritual. Ofrecemos sacrificio espiritual a Dios. Cuando visitamos al hermano que está encarcelado, eso llega a ser un sacrificio espiritual. Cuando hacemos cualquier cosa en el nombre del Señor, llega a ser sacrificio espiritual. Las hermanas que preparan el alimento para los convivios, eso llega a ser sacrificio espiritual. Cuando el hermano presenta una predicación, porque hay esfuerzo para ello, para eso llega a ser un sacrificio espiritual, hermanos. O sea que como pueblo de Dios que somos, Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 6, hermanos, dice de esta manera: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Fabuloso, ¿verdad, hermanos? Maravilloso eso. Así es que ya sabemos cómo ofrecer sacrificios espiritual a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque somos pueblo de Dios, somos linaje escogido, somos real sacerdocio y tenemos toda autoridad de ofrecer sacrificios espirituales ante Dios. Ahora, como pueblo de Dios que somos, hermanos, también somos una nación santa. Fíjense, yo creo que hablaba el hermano Vicente anoche, y es cierto, sí. Como la cuarta generación nacida acá en Estados Unidos, hermanos. Cuando rindo homenaje a este gran país, amo las palabras que dicen en inglés, one nation under God, o una nación bajo Dios. Y eso debe ser el carácter de este gran país, los Estados Unidos, una nación bajo Dios. Pero en una manera muy, muy especial, hermanos, esas palabras deben ser el carácter de la iglesia de Cristo también. Así como el pueblo de Israel, que fue una santa nación, una nación santa elegida por Dios, así debemos nosotros también los cristianos reconocer que a través de este globo terráqueo, hermanos, somos una nación santa, un pueblo santo, un pueblo escogido por Dios. Y eso es grande, hermanos, es grande. Fíjense que amo las palabras del apóstol Pablo ahí en Tito capítulo 2. Vayan a Tito capítulo 2. Consideren los versículos 13 y 14. Dijo el apóstol Pablo: guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, como el pueblo de Dios que somos, Jesucristo nos redimió, nos compró, hermanos, nos redimió de toda iniquidad y nos purificó. Somos un pueblo puro, un pueblo limpio, hermanos. Nos purificó de toda iniquidad. ¿Para qué? Para que fuéramos una nación santa, sin mancha, hermanos. Un pueblo celoso de buenas obras. Deberíamos andar
celosos de buenas obras, constante, hermanos. Al acostarnos, ya estamos meditando qué vamos a hacer mañana para servir al Señor. Al abrir los ojos, a las 2, 3 de la mañana, hacemos contacto con nuestro Creador y ya estamos calculando cómo vamos a servir. ¿Por qué? Porque somos un pueblo santo, elegido por Dios. Hermanos, el apóstol Pablo nos deja saber que la iglesia, el pueblo de Dios, fíjense, somos el templo de Dios y deberíamos ser santos, ¿verdad? Deberíamos ser santos. En 1 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo dijo estas palabras: ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermanos, y es cierto, deberíamos ser un pueblo santo, apartado de todo pecado, hermanos, porque le pertenecemos a Dios. Sí, mis hermanos, somos una nación santa, un pueblo santo. Dijo el apóstol Pablo, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros o ustedes, santo es. Santo es. Y confío en Dios que sí, hermanos, ustedes son santos, apartados de todo pecado, de toda maldad. Con mucha razón, el apóstol Pablo dijo allá en Tito capítulo 2, versículos 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Fíjense, esa gracia, ahí tenemos otra vez esta palabra que deberíamos conocer con mucha plenitud, hermanos. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, como pueblo santo, hermanos, vamos a renunciar la impiedad y a los deseos mundanos. Nos enseña que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así debería ser la nación santa. Vivir sobria, justa y piadosamente. En este siglo XXI, hermanos. Sí, hoy día. Hermanos, si queremos continuar siendo una nación santa, un pueblo santo, fíjense que necesitamos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Fácil es sucumbir a los deseos mundanos. Facilito es, hermanos. Hermanos, si la libertad define el carácter de los Estados Unidos, y sí lo define, yo puedo aclararlo, como la cuarta generación nacida acá. Si la libertad define el carácter de este gran país, hermanos, entonces, fíjense, la santidad debe definir, hermanos, el carácter del pueblo de Dios. Debe definir el carácter de la iglesia de Cristo. Deberíamos ser una nación santa, apartado de todo pecado, hermanos, de toda maldad, impureza. Dijo el apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. 1 Pedro, capítulo 1, 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo. Y es verdad, aquel que nos llamó, hermanos, es santo. Sí lo es. Dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Palabra del Señor. Hermanos, le pertenecemos a Dios, hermanos. Y Él es santo, Él es puro. Y así también nosotros, hermanos, deberíamos ser santos en toda vuestra manera de vivir. Todo lo que hagamos, hermanos, en todo asunto que andemos, todo lo que miremos, todo lo que oigamos, todo lo que pensemos, hermanos,
debe definirse por la santidad. En toda, dijo el apóstol Pedro, en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, ahí incluye todo lo que hagamos. Ahora, como pueblo de Dios que somos, hermanos, somos pueblo adquirido por Dios. Le pertenecemos al Señor, hermanos. ¿Saben por qué le pertenecemos al Señor? Porque Él simplemente nos compró. Si usted compra un carro, le pertenece a usted, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos compró, hermanos. Dijo el apóstol Pablo a los ancianos allá en Mileto, hablando de la iglesia, dijo, la cual Él, Cristo, ¿verdad?, ganó por su propia sangre. El precio no fueron billetes, el precio fue su propia sangre. Con eso nos compró. Jesucristo, hermano, nos compró, y el precio fue esa preciosísima sangre de Cristo Jesús. El apóstol Pablo en una ocasión a los corintios les dijo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, ¿verdad?, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Dijo el apóstol Pablo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, las cuales le pertenecen a Dios, hermanos. Este cuerpo y este espíritu que reside en mí pertenece a Dios. Asimismo, estos cuerpos que yo estoy mirando le pertenecen a Dios, al igual que los espíritus le pertenecen a Dios. No somos de sí mismos, hermanos. Este cuerpo no le pertenece a usted, hermano o hermana, le pertenece a Dios. Hermanos, como el pueblo de Dios que somos, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, hermanos, le pertenecen al Todopoderoso, porque Él nos compró. Por el hecho de que hemos sido comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, somos para Jesús su propio pueblo. Somos para Jesús su propio pueblo, para sentarnos y hacer nada. No, así no dice el texto, ¿verdad? Somos su propio pueblo, celosos de buenas obras, hermanos, y en eso es en lo que deberíamos andar todos los días, ¿verdad? Celosos de buenas obras. Me encanta, hermanos, como lo dijo el apóstol Pablo en la carta a los romanos, hablando de que le pertenecemos al Señor. Y ya con esto voy a concluir, hermanos. Fíjense, vayan a Romanos capítulo 14 y vamos a ver el versículo 8. Romanos capítulo 14 y el versículo 8 dice de esta manera: pues si vivimos, y ahorita estamos vivos, ¿verdad? Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos, hermanos. Le pertenecemos al Señor, hermanos, como el pueblo de Dios que somos. Sea que vivamos o sea que muramos, le pertenecemos al Señor. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Y si le pertenecemos a Dios, hermanos, a Jesucristo, entonces nuestras vidas, fíjense, si le pertenecemos a Dios y a Jesucristo, entonces nuestras vidas, nuestras actividades de cada día, hermanos, deben reflejar la clase de carácter, hermanos, que manifiesta que somos de Dios. Nos ven los del mundo en todos nuestros hechos, todos nuestros tratados
y se quedan maravillados y dicen: ¿por qué eres así? ¿Por qué eres tan diferente? ¿Por qué eres tan distinto? ¿Qué te pasa? ¿Por qué eres así? Hermanos, somos así porque somos el pueblo de Dios, y gloria a Dios por ellos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bellísimo versículo que nos define, nos deja saber quién somos. Somos el pueblo de Dios. Hermanos, en la iglesia del Señor nunca terminamos sin extender la invitación del Señor, ¿verdad? Y eso simplemente significa si hay necesidad, y quién no tenemos necesidad, hermanos. Quizás no hemos reflejado el carácter cristiano que deja saber al mundo que somos el pueblo de Dios. Y si eso ocurre en su vida, hermanos, ¿saben qué? Usted necesita arrepentirse, ¿eh? Usted necesita oración. Y si usted todavía no está en Cristo Jesús, y yo no sé, oro a Dios que todos estuvieran en Cristo Jesús. Sería lo ideal, sería lo perfecto, ¿verdad? Lo maravilloso. Pero si usted no está en Cristo Jesús, a usted le corresponde hacer una decisión muy, muy importante. Usted tiene la oportunidad de reconciliarse con su Creador, hacer la paz con su Creador. Y por medio de esa sangre maravillosa, como hablamos anoche, solamente la sangre nos puede purificar. No hay detergente, no hay nada que nos pueda limpiar del pecado, solamente esa sangre preciosa. Si usted todavía no ha hecho contacto con esa sangre, yo creo que los hermanos están preparados para asistirle. El Señor les bendiga. Yo no sé quién se hace cargo del púlpito después que yo abaje. ¿Quién está encargado, hermano? Ok.